Oh, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, ¿cómo estamos? Dios me lo bendiga, ¿cómo estamos? Hay una hermosa palabra que incluso hoy el Señor me habló bastante durante el día. Eh, Se trata sobre los diezmos y las ofrendas. Quiero compartirlo desde el libro de Deuteronomio, desde el capítulo, Deuteronomio 14, desde el 22. Vamos a comenzar a leerlo. Deuteronomio 14, 22. 22. Yo tengo Reina Valera, pero podemos buscarla en otra versión para poder. Y es gratificante obtener las bendiciones del rey, ¿cierto? Pero a veces, me lo habló el Señor así, no sé a cuánto le haya pasado, pero a veces nos cuesta dar para poder recibir. Y lo que el Padre más quiere es que demos, que entreguemos de todo corazón lo que sea para Él. En la Biblia dice que el 10%, pero aquí en Deuteronomio vamos a entender un poquito más de que no es solamente el 10%. Voy a comenzar a leerlo desde el 22. Tiene por título La ley del diezmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo la palabra. Dice, y definitivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiré tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para ponerte allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Solamente empezando, dice que y definitivamente diezmarás todo, sí, todo el producto, o sea, todo lo que tengamos, se lo entreguemos a Dios. Y hoy mismo, en el transcurso del día, el Padre me hablaba algo sobre, y bueno, tú estás diezmando en la iglesia, tú estás diezmando con otras personas afuera, porque créanme, el diezmo no es solamente lo que a veces dice el pastor, que siempre nos lo ha recalcado, el diezmo no es solamente el dinero, el diezmo también es ayudar a otros. Cuando dice la palabra, y diezmarás todo lo que tienes, o sea, es despojarnos de todo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nada de lo que está aquí nos va a pertenecer, porque cuando nos vayamos nos vamos a ir limpios, sin nada. Lo único que va a quedar de nosotros es el alma y el espíritu. Y ahí es donde viene la fuerte palabra de Dios. Yo sé que más de uno quiere recibir lo que está escrito allá en la palabra de Deuteronomio 28, desde el 1 hasta el 14, que es muy importante porque dice, yo te bendeciré, dice Jehová, ¿no? Te bendeciré, te daré tierras nuevas, estarás ¿me pueden ayudar? Las tazas, creo que son, las cisternas, que lo habla aquí en Deuteronomio 6. O sea, es fuerte porque todo eso lo queremos, pero es que más de uno piensa que eso viene acá en la tierra, y eso es una gran mentira. Hoy en día tenemos que enfocarnos más en lo espiritual, porque la tierra ya está corrompida desde hace rato. O sea, el Apocalipsis se vendrá muy pronto, y el Apocalipsis no es el libro de muerte ni nada de eso. El Apocalipsis es un libro de principio, de la nueva generación, incluso de la nueva tierra que Dios nos ha dado. Muchos cantamos a veces la canción Calle de Cristal, mar de Oro, perdón, al revés, Mar de Cristal y Calles de Oro, pero ¿qué es lo que en realidad queremos hacer aquí en la tierra para agradar a Dios? Comencemos a instruirnos lo que hizo Jesús, que fue lo que vino a hacer, instruirnos, dejarnos el legado de uno con otro. Por ejemplo, los pastores en este ejemplo son nuestros instructores. Tenemos hermanos que también son preparados, como el hermano Edwin, que nos pueden guiar sobre esa manera, el hermano Martín. Y yo soy uno que
de pronto no me gusta molestarlo porque, o bueno, lo hacía antes, no los quería molestar porque se suponía que ellos venían muy cansados. Y sí, ellos vienen cansados, cada uno de ellos. Yo también me canso porque también laboro. Pero el Padre dice, si quieres caminar una milla más, tienes que ser esforzado y valiente. Aparte de eso, de que también dice, cuando estés metiendo la mano en el arado, no mires atrás. Mirar atrás es dejar todo el pasado que nosotros, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bueno, sin fin de caminos, porque son iniquidades. Por eso Dios dice, no mires atrás, porque son las iniquidades que vamos a mirar después otra vez para devolvernos al camino pasado. Y Dios no quiere nada de eso. Él quiere que cada uno de nosotros avancemos, estemos siempre dispuestos, ayudando a otros, porque créanme, hay muchas personas afuera que necesitan más de un pan de cada día. ¿Y cuántos son en realidad los que estamos haciendo esa obra? Yo era uno y vuelvo y me pongo aquí físicamente ante ustedes. Soy uno que a veces no me gustaba ayudar. Hoy en día le doy gracias a Dios que por medio de un accidente laboral que tuve, que creo que muy pocos saben acá, pude ver esa segunda oportunidad que Él me dio, que el Padre Celestial me dio. Y Él en ese mismo momento me acabó de decir enseguida, así como yo te di la segunda oportunidad a ti, dale la segunda oportunidad a otros. Porque son los que más necesitan. Vuelvo y les digo, el diezmo no es solamente dar el dinero acá, el diezmo es dar todo, todo lo que tengamos. Que si más adelante se nos presenta una dificultad, ya sabemos que hay un hermano que está dispuesto para ayudarnos a levantarnos, económicamente, físicamente, espiritualmente. Porque como les digo, hay gente preparada acá, hay gente formada, pero muchas veces no corremos hacia ellos porque nos sentimos malos, porque ¿qué es lo que van a decir de nosotros? Hoy el Padre Celestial, o bueno, más que todo el Espíritu Santo, nos quiere enseñar que cuando diezmamos es de corazón, que si tenemos pleito con alguno de los hermanos de nosotros, deja tu diezmo, dice la palabra, deja tu diezmo en el altar y ve y pídele perdón. Y yo hoy les pido perdón a cada uno de ustedes si en realidad los he herido de corazón, no sé cuál sea mi falla, pero el Espíritu Santo me la mostrará con el camino y sé que lo voy a lograr. Hoy, más que una palabra, más que una lectura, quisiera que se llevaran en verdad Deuteronomio en el corazón. Porque cuando dice, y diezmarás todo, vamos a hacer lo mismo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Dio todo lo que Él pudo dar para poder que nosotros fuéramos salvos. Pagó el último céntimo con su sangre. Y el diezmo va más allá. Siempre lo he visto que va más allá. Pero es un don al mismo tiempo que abre muchas puertas. Dice en la palabra que abrirá las cataratas o las ventanas, en otras versiones, de los cielos para poder bendecirnos. Pero solamente si hacemos, primero, lo que está escrito ahí, la obediencia. Y segundo, disponer bastante el corazón. Yo siempre cuando me levanto en las mañanas le digo al Señor, dispongo mi corazón y mi espíritu, porque esos son los diezmos que más te van a pertenecer a ti. El corazón porque es el hipotálamo, donde vienen todos los pensamientos, donde viene todo lo que uno quiere agradar a Dios, e incluso los pensamientos que ni siquiera son buenos, Dios me los quita del camino. Por eso les digo, te entrego mi corazón y mi espíritu, porque el espíritu siempre le va a pertenecer a Él. En esta noche quisiera que cada uno tomara su diezmo, nos pusiéramos primero que todo a cuentas con Dios también, porque no sabemos qué falla hemos hecho entre el camino, entre esta semana, entre el transcurso de muchos años. Pero el diezmo también, si no lo sabían, rompe iniquidades, rompe muchas iniquidades y al mismo tiempo libera a nuestra generación. Cerremos nuestros ojos y dispongámonos para poder entregar todo lo que tengamos a Él. Padre Celestial, Señor, yo, Álvaro José Rojas Rodríguez, me presento ante ti con las manos llenas de corazón, Señor, con las manos del diezmo que te pertenece a ti, el 10%, el mucho, el 100 por 1, Padre Celestial, te lo entrego. Porque todo esto te pertenece a ti. Nosotros no somos de esta tierra, Padre. Nosotros no pertenecemos aquí, estamos de visa nada más, Padre Celestial, de un país extranjero que viene siendo la tierra, pero tú sabes que muy pronto volveremos a casa, a la casa de Padre, a la casa de mi papá, que eres tú, Padre Celestial. Quisiera ver muchas
cosas maravillosas que tú nos tienes en el cielo, Padre mío, para poder caminar sobre ese mar de cristal y esas calles de oro, Padre mío. Sabemos que la nueva Jerusalén estará muy pronto ante nosotros, Padre Celestial. Y lo que más te pedimos por medio de estos diezmos, por medio de esta ofrenda, es que siempre dispongas nuestro corazón para poder honrarte, glorificarte, amarte, Señor, como debe ser. Así como tú mandaste a tu Hijo, Padre Celestial, unigénito a la tierra, así mismo queremos nosotros ser para ti, Padre Celestial. Enséñanos a ser como lo fue nuestro hermano Jesucristo, Jesús, Padre Celestial, para poder seguir avanzando en el camino de la vida. Instrúyenos, siempre danos esa fortaleza. Si tenemos que pasar por el horno de fuego, Señor, pasamos, pero que siempre tu presencia esté con nosotros, que no se aparte nunca, nunca de nosotros, Padre Celestial. Te damos estos diezmos, estas ofrendas ante ti, Padre mío, que sean como olor agradable, esa ofrenda agradable para ti, Padre Celestial. Gracias, mi amado Dios, porque sabemos que estamos rompiendo muchas iniquidades, muchos yugos, y el único que queremos cargar es el tuyo, Padre Celestial. La carga tuya es más ligera que la del mundo, Padre Celestial. Por eso nos postramos ante tus pies, nos postramos ante ti, para entregarte todas esas cargas, esas vanidades que no sirven para nada, Padre Celestial. Enséñanos a ser obedientes, Padre mío, para poder seguir esa senda de victoria, esa senda de glorificación que te pertenece solamente a ti, Padre Celestial. Gracias por enseñarnos el camino de la vida. Gracias por enseñarnos muchas cosas maravillosas que aún nos faltan, pero sabemos que lo que tú haces con lo poco, aún nos pones más arriba cuando somos fieles ante ti, Padre mío. Gracias, mi amado Dios. Pedimos por esos hermanos que sabemos que muy pronto llegarán ante los pies de Cristo. Pedimos por esos jóvenes, Padre mío, porque también sabemos que ellos también corresponden a tu reino, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Celestial. En esta noche te doy muchas, muchas gracias. Amén y amén. Pueden pasar. Gracias. Buenas noches para todos. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. A invitarlo que cierre sus ojitos un momentico y presente su vida ahí. Dígale al Señor: aquí está mi corazón, está mi espíritu para recibir lo que tú quieres entregar en esta noche, Señor. Lo que tú quieres darme en esta noche, precioso Espíritu Santo, lo que tú quieres enseñarme en todo momento, mi amado Rey. Te doy gracias, gracias, mi amado Dios, gracias en esta noche, poderoso Dios. Presentamos la palabra delante de ti, pidiéndote que seas tú dirigiendo al Espíritu Santo, que dirijas cada una de la parte de esta palabra, precioso Espíritu de Dios, y infundas en cada uno tu aliento de vida, Señor, cada día más y más, para seguir adelante y avanzar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿quiénes conocen la historia sobre el profeta Elías? ¿Qué hay? ¿Qué cosas hizo el profeta Elías que impactaron tremendamente en ese tiempo al pueblo de Israel? La derrota de los profetas de Baal. Al descendir fuego del cielo, el verano de los 3 años de Amén. Gracias a la presencia del Señor también en su vida, por delante del carruaje de Dios. Oró 7 veces, ¿no? Amén, amén. ¿Ah? Oró 7 veces. ¿Los qué? 7 veces oró. Por la lluvia. Por la lluvia. Amén. Viendo una respuesta de Dios. Amén, A amén. pesar de todo lo que veía. ¿Qué era lo importante ahí en Elías?
Amén. ¿Qué más? La obediencia. El portador de la voz de Dios. Amén. Y ahí hay algo que nosotros La misión que tenía ese hombre. debemos entender, que nosotros hemos sido enviados con un propósito a esta tierra, y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a dejar que Dios obre cada día más y más en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y dejamos que Dios actúe de una manera sobrenatural. Amén. Dios siempre ha querido que nosotros andemos en lo sobrenatural, ¿cierto? Siempre, o sea, Él quiere que nosotros andemos en lo sobrenatural. O sea, lo que para el mundo secular es sobrenatural, para nosotros debe ser ¿qué? Totalmente natural. Que es andar en lo que el Señor obra en nuestras vidas. Elías era un varón tremendo, con un carácter muy fuerte. Él tenía un carácter muy fuerte. Por eso la necesidad de Dios formar el carácter de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Amén. Porque los tiempos que vienen no son fáciles. Son tiempos que vamos a tener que actuar con un carácter muy definido, con un carácter totalmente dispuesto a decirle a todo lo que está en el mundo, no. Amén, amén. Los apóstoles, cuando anduvieron en esta tierra y en el tiempo que estuvieron, cada uno de los apóstoles tenía un carácter diferente, pero era un carácter definido. Ellos ya sabían que el propósito de Dios era venir a expandir el evangelio en esta tierra, predicar el evangelio donde tuvieran que predicarlo, pero que lo tenían que hacer con un carácter definido. Por ende, cada uno de ellos tuvo una muerte diferente, pero nunca negaron a Cristo. Amén. Ese carácter debe estar en cada uno de nosotros. Amén. El carácter de Elías debe estar en nosotros. En algún momento una pastora en Ibagué me entregaba una palabra, y esa palabra ella me decía, te la entrego porque Dios me dijo que te la entregara. Y decía allí que mi rostro o mi frente la iba a hacer como un pedernal, algo muy fuerte, como el diamante fuerte, porque en muchas ocasiones nos vamos a tener que encontrar con personas y vamos a tener que decirle lo que viene de parte de quién. Ahí es donde entramos a ser la voz profética de parte de Dios. Esa voz profética que muchas veces tiene que decirle a personas que están en un alto cargo, o que son de pronto están en un cargo más alto que nosotros, decirle las cosas no son así porque Dios me dijo que eran de esta forma. Amén, amén. Y ese carácter lo debemos tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Elías tenía ese carácter. Elías tenía ese carácter para decirle al que fuera no, aunque en muchas circunstancias de la vida tuvo que, de pronto menguó y se atemorizó y todo eso, pero alguien decía, Diana, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿cierto? Él es un Dios de segundas oportunidades. Él es el que nos da la oportunidad para seguir adelante y avanzar. Entonces nosotros debemos tener en cuenta siempre eso. Quiero que vaya al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, Reina Valera, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 8. ¿De quién habla ahí? Del profeta Elías.
Amén. Léeme el versículo 1 y 2, creo. Amén. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Achab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: El profeta Elías, ¿delante de quién se presenta? ¿Del quién? Del rey Acab. Y viene con una autoridad. El rey Acab, pues, era el rey, era alguien que podía también llegar a quitarle la vida, ¿cierto? ¿Será que alguna vez nos hemos tenido que parar al frente de alguien y decirle que de pronto nos puede echar del trabajo? Bueno, puede hacer alguna cosa y tener que decirle las cosas no son así y Dios dice que esto es así, así. El carácter que tiene Elías lo debemos tener cada uno de nosotros. Somos la voz profética para estos tiempos, amén. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios está en nuestra boca. La palabra de Dios debe estar preparada y lista para hablarle a otros con autoridad. Para decirle a otro con autoridad, no le debes hacer así porque van a salir las cosas mal. Elías le estaba diciendo al rey Acab que por la palabra de él iban a haber 7 años de sequía. Y esos 7 años de sequía iba a ser algo muy tremendo. Pero en medio de esos 7 años de sequía, el varón de Dios que era Elías soltó la palabra delante de Acab. ¿Por qué vino todo eso al pueblo de Israel? Por la desobediencia. Porque resulta de que el rey Acab y Jezabel, estos dos hicieron culto a Baal, a dioses paganos, y resulta de que ese culto, esa adoración a dioses paganos, hizo que la tierra empezara a sufrir una hambruna, una sequía. Cuando usted empieza a adorar dioses paganos, cuando usted empieza a adorar otras cosas más que a Dios, usted hace que sobre su vida espiritual venga ¿qué? Que venga ¿qué? Sequía, que se empiece a secar, que empiece a esa tierra que es usted a ponerse árida, a ponerse dura, fuerte. Y Dios no quiere eso para nosotros, pero eso viene por causa de ¿qué? De la adoración a dioses paganos, de darle el puesto que le pertenece a Dios a otras cosas. ¿Cuáles pueden ser esas cosas en este tiempo? Económicas, sentimentales, ¿qué más? Emocionales, laborales, bueno, financieras, que es la misma económica, ¿sí? Y le damos a todo eso, pero el profeta Elías venía a dar la palabra, pero el profeta Elías no estaba preocupado por todas esas circunstancias que iban a pasar, que iban a tener que vivir. Aún en medio de eso, gloria a Dios, en medio de eso, el mismo profeta también lo iba a tener que vivir, ¿cierto? Usted sabe que muchas veces cuando nosotros damos una palabra a otra persona, de pronto vamos a tener que vivir algo de lo que viven ellos. Pero en medio de todo eso, el poder de Dios está en nosotros y está con nosotros y sobre nosotros. Amén. Esa es la bendición que nosotros tenemos. El profeta Elías dice que por palabra de Jehová, dice allí, vamos a leer el 3. Amén. El 3. Versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit que está delante del Jordán. Y del arroyo, al 3 nomás, solo el 3, o sigo.
Sí. y del arroyo beberás, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit que está antes del Jordán. ¿Qué hizo Elías? Amén. ¿Qué hizo? Obedeció, ¿cierto? Cuando usted obedezca, cuando usted es obediente, aún aunque venga la sequía, aunque vengan circunstancias adversas, circunstancias tremendas en el mundo, usted, si es obediente, el Señor lo va a respaldar a usted. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Dios estaba respaldando a Elías. Dios le dice a Elías, vean junto al arroyo ¿de qué? Cherit. Ve junto al arroyo de Cherit y allí voy a alimentarte con los cuervos. En la mañana te llevaré pan y carne y en la tarde pan y carne. Amén, amén. Amén, amén. Y son los momentos donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Sí o sí. Y aprender a depender de Dios no es nada fácil. Elías salió y obedeció a la voz de Dios. La palabra en Deuteronomio capítulo 28, empezando en el versículo 1, dice: y si oyeres la voz de Dios y obedecieres, vendrán todas estas sobre ti. Pero si solamente nosotros obedecemos, si nosotros verdaderamente escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos manda hacer. A Elías Dios lo mandó a hacerse en el arroyo. Y mire, lo más tremendo, que en medio de llevar esta palabra, Dios le dijo en algún momento: ayune. ¿Le dijo algo así? ¿Ya qué? Le llevaba comida. En medio de todo esto, el Señor le enviaba su alimento. ¿Usted sabe qué es utilizar un cuervo para que le lleve alimento? Tremendo. ¿Será que en estos tiempos los ha utilizado el Señor? ¿Amén? ¿O no los ha utilizado? Yo he visto cómo el Señor utiliza cuervos. Y van y me llevan y no son precisamente hijos de Dios, pero los utiliza para bendecir mi casa. Y es cuando nosotros estamos en obediencia. Cuando usted está en obediencia, usted empieza a ver la mano del Señor. Puede venir muchas circunstancias de hambruna, de no haber alimento en la tierra, pero el Señor tiene la provisión para sus hijos. Amén, amén. Imagínense que Elías, estando allí, no denota la palabra cuánto tiempo estuvo allí. Pero dice que llegó el tiempo donde el arroyo ¿qué pasó? Se secó. Se secó. Y cuando se empieza a secar el arroyo, ¿usted qué cree que pensó Elías? Uy, pues imagínese. Ya no hay agua. No hay agua, no hay alimento. ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? Pero yo creo que el profeta ya tenía su confianza totalmente en Dios. Ya teniendo esa intimidad, aún estando allí en ese tiempo de no tener, o sea, no poderse conectar con el mundo y estar aislado, tuvo el tiempo para que el Señor le hablara y le empezara a decir cuántas cosas iba a hacer, mucho más. Era por la palabra de Jehová, pero hablada y proclamada por Elías. Que iban a pasar, iban a suceder muchas cosas en medio del pueblo de Israel. Iban a vivir muchas circunstancias. Pero es tremendo cuando ya nos llegan a nosotros con una palabra que a nosotros no nos agrada, no nos gusta.
y que realmente no la recibimos en nuestro corazón y no pedimos ese perdón para que no vengan esas circunstancias sobre nuestras vidas. Todo el pueblo de Israel estaba totalmente consternado por lo que ya había empezado a ver de que no había ni lluvia ni nada. Los arroyos se estaban secando, el alimento para los animales se estaba totalmente acabando y realmente el único que estaba recibiendo comida y alimento, aún de los mismos animales, era Elías. ¿De dónde sacaban esos animales esa comida? No sabemos, pero sabemos que llegaba allí. Sabemos que llegaba la provisión y el alimento. Dios dice que Él es nuestro, ¿cierto? Él es nuestro proveedor. Él es el que provee para todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Usted está seguro que Dios es su proveedor? Cuando a Elías se le estaba ya secando el arroyo y de pronto no quedaba sino un hilito del arroyo, yo creo que Elías todavía seguía confiado en la palabra del Señor. Estaba esperando cuál era la instrucción del Señor. Y ahí es donde empiezan los procesos. Ahí es donde empieza el proceso en cada uno de nosotros. Cuando empezamos a ver que todo se está secando, que todo se está como quedando quieto, y nosotros empezamos como a angustiarnos y empezamos a decir qué vamos a hacer. Y muchas veces buscamos estrategias de hombres y Dios no quiere que nosotros busquemos estrategias humanas, sino que totalmente nuestra confianza esté ¿en quién? En Él. No sé cómo esté su vida en este momento. No sé cómo esté su espíritu en este momento. No sé las circunstancias por las cuales esté pasando en este momento. Pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que Él es más poderoso y Él va a dar la provisión para todo lo que nosotros necesitamos, pase lo que pase. Siempre y cuando usted obedezca, ¿cierto? Siempre y cuando usted siga obedeciéndole al Señor, siga confiando en lo que Él está hablando para su vida. Nosotros con mi esposa vivimos momentos muy tremendos y momentos donde podríamos decir que el arroyo se secó. Hubo un tiempo donde mi esposa, mi esposa vendía perfumes y el Señor, guiada por el Señor, fue a vender perfumes en una obra donde trabajaba mi cuñado. Pero también guiada por Dios, Dios llegó y le dijo, ya no vas a ir más. Y la provisión de allá era muy buena. Muy buena. Y el Señor dijo, no vas a ir más allá, vas a quedarte aquí y vas a esperar. Y para ella fue algo tremendo. Pero el Señor siempre estuvo con nosotros ahí y ha estado con nosotros. Y Él ha dicho que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él va a estar hasta el fin del mundo. Él no va a dejar que a nosotros nos pase o nos suceda algo, sino que siempre va a estar ahí guardándonos y protegiéndonos. A Elías lo estaba guardando y lo estaba protegiendo allí en el arroyo. Estaba dejando que su fe fuera aumentada, aunque fuera procesado. En este tiempo, ¿será que está siendo procesado o procesado? Claro. Ahí es donde viene la perfección en la obediencia en Dios. Lo que el Espíritu Santo está perfeccionando en nosotros. ¿Qué está perfeccionando el Espíritu de Dios en nuestras vidas?
¿Qué es lo que Él quiere que nosotros entreguemos totalmente para que su gloria sea manifestada en nuestros hogares, en nuestros hijos, en toda nuestra familia? ¿Qué es lo que Él quiere que entreguemos? Usted ve a un Elías que obedece a Dios totalmente. Un Elías que sus vestiduras dicen que era pura piel de... No, eran unas pieles. Era piel, solo sus vestidos era de pieles solamente. Pero ese varón tenía toda la certeza de que Dios siempre lo iba a ayudar, que siempre estaba con él, que la palabra que Dios ya había puesto en su boca se empezó a cumplir y que solamente por su palabra iba a volver a llover sobre la tierra. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? De que Dios ha dado poder y autoridad a cada uno de nosotros, y en nuestra boca tenemos el poder y la autoridad para hablar muchas cosas, pero muchas veces no lo hacemos. Y Dios nos dice, ve y háblale al de allí, y nosotros no lo hacemos. Ve y háblale al hermano porque está haciendo las cosas mal, y usted lo primero que hace es comerse las uñas y no le dice. Porque muchas veces pensamos que es más importante lo que ellos digan de nosotros que lo que el Dios Todopoderoso verdaderamente diga de nosotros. Recuerde que Acab era un rey muy poderoso. Era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Tenía todo el poder y la autoridad. Por ende, a Elías, después de que Elías da la orden de que no va a llover sobre toda la tierra, lo empieza después a mandar a buscar a Elías. Pero Elías siempre estuvo firme en Dios. Sigue leyendo. Amén. Versículo 6. Estamos en el 5, ¿cierto? El 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino a él la palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió. ¿Qué volvió y hizo Elías? Obedeció, ¿cierto? Vuelve a venir la palabra de Dios sobre la vida de Elías y le dice: vete allí y hay una viuda que te va a sustentar. ¿Quién había dado la orden de que lo sustentara? El mismo Dios. El mismo Dios dio la orden para que lo sustentara y le diera la provisión a ese varón. Pero la palabra de Dios estaba en la vida ¿de quién? La palabra de Dios está en su vida. ¿Usted está dispuesto a ir a soltar la palabra de bendición sobre otros para que la palabra de bendición venga a su vida también? Amén, amén. Muchas veces es mejor dar que, y aquí en esta parte, en este pasaje de la Biblia, lo podemos ver. Es mejor dar que recibir. No con esto quiero decirle que usted se ponga a pelear y el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Ojo con eso. No podemos hacerlo de esa forma. El Señor le da la orden a Elías, Elías sale, se encuentra aquella viuda, y lo más tremendo es que Elías le dice: ve y tráeme un vaso de agua. ¿Usted sabe qué era un vaso de agua en plena sequía? El oro, sí. ¿Ah? Oro puro. Era algo que valía muchísimo. Pero mire, ya el Dios Todopoderoso había puesto en el espíritu de esta mujer que atendiera ¿a quién?
a Elías. Pero por esa atención iba a recibir una bendición mucho más grande, hermano, mucho más grande. Ahí es donde la palabra dice que ni un vaso de agua que se le da a un profeta quedará sin recompensa, amén. Nada. Mire, ni un vaso de agua que usted le dé a su hermano, al que está ahí al lado suyo, va a quedar sin recompensa, porque el Señor va a recompensarlo al 100%, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si le va a dar, déselo esta noche al Señor. En ese tiempo de sequía, cualquier alimento que tuvieran era una bendición muy grande. Era la provisión para todo ese tiempo de sequía. Aquella mujer dice que estaba recogiendo unos palitos para ir a hacer una torta, y de ahí ir y le dijo ella al profeta: dejarnos morir. Vamos a leer esa parte. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botica. Y ahora cogía 2 cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite. Wow. Tremendo. Esta parte es tremenda, porque yo le diría a usted: ¿usted haría esto que hizo la mujer? Lo alcanza a pensar, ¿cierto? Si no, lo diría: yo patinaría, ¿cierto? Es como cuando llegan personas a las casas y: vengo a que me regale una librita de arroz, y el niño en su afán va y coge la libra de arroz y se la saca, y era la única que había. ¿Y cómo decirle que la devuelva? Bueno, llévesela, pero le dan ganas a uno no de cogerlo a picos, sino a coscorrones, ¿cierto? ¿No es así? Pero aquella viuda, ya Dios le había dado una orden. Algo tremendísimo de esta viuda, ¿sabe qué era? Sí, la obediencia, pero había algo mucho más tremendo, que esta viuda no era del pueblo de Israel, era de un pueblo aislado. Pero Dios utilizó a esa viuda, podríamos decirlo, volvió y utilizó los cuervos para darle la bendición al profeta, para volver a bendecir al profeta. Pero esa viuda recibió bendición también. ¿Por qué? Por darle al profeta. Las ideas que pudo tener esta mujer, pero este señor viene y pide que le vaya y le haga una torta, y es lo único que me queda para darle a mi hijo y para comer yo, y no nos queda nada más. Pero dijo: pues yo voy a ir a hacerla. Ya el profeta había soltado una ¿qué? Una palabra. ¿Usted es profeta de Dios? ¿Está seguro que es profeta de Dios? ¿Por qué se quedaron callados los demás? Hay que entender que la palabra se debe cumplir. Cuando Dios pone una palabra en su boca, usted la suelta y esa palabra se debe cumplir. En la boca de nosotros está el poder de la vida y de la muerte. Ahí está, de la bendición y la maldición, hermano. Pero nosotros somos los que soltamos la palabra. Por eso Elías
era la voz profética para ese momento y ese tiempo. Pero usted es la voz profética para otras familias en esta tierra para ir a bendecirlas, hermano. Amén. Elías le soltó una palabra y dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no escaseará ni la harina ni el aceite. Yo creo y indiscutiblemente que esta parte la vivimos durante un año casi que estuvimos en la pandemia. Porque, hermano, no escaseó el mercado en la casa ni siendo cierto. El Señor dio la provisión día tras día, aún mucho más de lo que se necesitaba. Allí en ese momento, haga caso y cuenta, era como una pandemia, sino que esa pandemia se extendió más. Fueron 7 años. ¿Ah? 3 años. 3 años. Bueno, estaba convencido que 7 años. En esos 3 años, imagínense, nosotros vivimos un año aquí, año y medio de pandemia, y nos fue fuerte, ¿cierto? Pero el Señor siempre estuvo dando la provisión, amén. Siempre estuvo dando la provisión, siempre nos dio la provisión en todo momento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, que tengamos la misma fe que tuvo esa misma mujer. Esa mujer tuvo fe, aunque no era del pueblo de Dios, pero ella tuvo fe, ¿para qué? Para que el milagro se hiciera en esa vasija de harina y en esa vasija de aceite. Es la fe que nosotros tengamos lo que nos va a llevar muy lejos. Usted se imagina esta mujer saliendo de pronto a recoger palitos y esa mujer no se adelgazaba. El hijo no andaba débil ni nada, sino corría para un lado y para otro. Solamente por la palabra de un profeta. Solamente por la palabra de Dios vertida en una vasija. ¿Cuántos son vasijas aquí? Y vasijas ya llenas de la palabra de Dios. Álvaro decía algo muy real. Aquí está Martín, está el hermano Edwin, que son personas que ya han avanzado, hermano, que tienen palabra dentro de ellos para dar a otros, que sale con fe y esa fe hace que totalmente sea transformado todo. Elías estaba haciendo la obra que el Señor le había mandado. Elías estaba obedeciendo. Nosotros muchas veces no obedecemos al Señor y por eso viene sequía espiritual en cada uno de nosotros. La sequía que puede venir sobre nuestra vida espiritual es por causa de desobedecerle a Dios, de no hacer lo que Él ya nos ha dicho que hagamos. ¿Qué cosas le ha dicho el Señor a usted que debe hacer y no las ha hecho solamente porque, no le ha interesado obedecerle al Señor? ¿Qué áreas en su vida se están secando por causa de ese tiempo de sequía que está? En los hijos de Dios no debería haber momentos de sequía, ¿sabe? Para Elías no hubo ese momento de sequía.
había el aceite, la harina y había el agua, estaba la provisión. ¿Usted sabe qué significa el agua en la Biblia? ¿Qué simboliza? O la palabra de Dios. El aceite significa que ahí está siempre la revelación en cada uno de nosotros. Y el pan, que es la provisión del Señor diariamente. Pero es que nosotros dejemos que Él obre en nuestro corazón y en nuestro ser. Que Él se lleve toda esa sequía que hay, que Él se lleve todo eso que no pertenece a nuestras vidas. ¿Por qué causa vino la sequía sobre el pueblo de Israel? La desobediencia. ¿Por la qué? La idolatría, la desobediencia. Por la idolatría y la desobediencia. La quejadera. Porque el pueblo de Israel siempre quiso hacer lo que él quería. El pueblo de Israel siempre se fue en pos de dioses paganos. Iban y hacían altares en lugares donde no tenían que hacer altares. Y ahí es donde vienen las circunstancias tremendas para nuestras vidas. Muchas veces hay personas que se acercan, pastor, y me está sucediendo esto, y empezó a haber una sequía en mi casa tremenda, y no está llegando provisión, no hay esto. Y uno les pregunta, ¿ya le obedeció al Señor en lo que le dijo? No. Ahí está. Entonces ahí está el punto exacto. Aún personas que están fuera, que no son del pueblo de Dios todavía, que no se han acercado a Dios todavía, pero viven de la provisión que Dios tiene. ¿Por qué? Porque son obedientes en ciertas áreas. Y son más obedientes que los mismos hijos de Dios. ¿Por qué Dios no envió a Elías a una viuda del pueblo de Israel? No había obediencia, porque de pronto había envidia, había recelo. No había fe en Dios. Estaba creyendo en Dios. Amén, no había fe en Dios, porque estaban creyendo más en el Dios de la fertilidad, que era Baal, que en el mismo Dios, Todopoderoso. Por eso Dios empieza a derrumbar y a derrumbar esa parte de Baal y les dice, pues como no creen en mí, entonces les voy a derrumbar a ese Dios de Baal y Acera, que son la fertilidad para ellos. Entonces les voy a demostrar que por la palabra de un varón de Dios va a haber esa sequía. Hay territorios aquí en Colombia que sufren de sequía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay una idolatría, una hechicería muy tremenda. Porque son pueblos que no se han querido volver a Dios. Porque son pueblos que le han hecho el quite a Dios totalmente. En nosotros no debe haber esa desobediencia. Dios quiere entregarnos todo eso que está ahí escrito y que está escrito allá en esa pared. Él no lo quiere entregar, pero Él quiere que verdaderamente en nuestro corazón haya obediencia y que lo que tengamos que soltarlo, soltemos. Eso me hablaba el Señor anoche y me decía, debes soltar, tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. Porque hay momentos donde uno créame, uno como pastor también patina muchas veces y dice, Señor, pero...
Y ahí es donde viene el Señor con su palabra y le dice, tranquilo, ten fe. El mismo Señor Jesús nos vino y nos enseñó a andar en lo sobrenatural, que es la naturaleza de cada uno de nosotros. Que pasen cosas sobrenaturales, que se sane el enfermo de cáncer. Hermano, que el que está enfermo de los pulmones sea sano, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Está en cada uno de nosotros. En Marcos capítulo 16, el Señor dijo que nosotros, Él nos había dado el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para orar por los enfermos y que sean sanos, para orar por el que está endemoniado y sea libre, ¿cierto? Pero es en cada uno de nosotros. Es dejando y despojándonos de muchas cosas que hay allí. Elías se tuvo que despojar de todo y seguir la voz de Dios y dejar que Él lo guiara. Y aunque pasaron y sucedieron muchas cosas que Elías vivió en esos tiempos, él siempre se mantuvo con su fe en Dios, estando confiado de que Dios iba a hacer las cosas sobrenaturales. Confíe, hermano, tenga su fe puesta totalmente en el poderoso Dios de Israel. No desfallezca. Si hay sequía en su vida espiritual es porque usted está poniendo otros dioses en vez de Dios. Está poniendo otras cosas en el lugar que le pertenece a Dios. Y entonces empieza a haber sequía y empieza a ver más los errores de los demás que los errores suyos. Empieza a ver más todos los defectos que los demás tienen que los errores que usted tiene. Yo lo vuelvo a invitar a que se haga una introspección. Examínese a usted mismo por dentro y deje que el Espíritu Santo le muestre qué áreas se está secando. Y dígale lo que esté secándose, Señor, ahora pone el agua de tu Espíritu y haz que esto reverdezca. Amén. Y sea como la viuda de Sarepta, que creyó a la palabra del profeta. Sigue leyendo allí. Versículo 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevó a la cámara donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando al Señor le dijo: oh Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido matándole su hijo. Y midiéndose sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomándole luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca.
Amén, amén. Usted escuchó una palabra que soltó la misma mujer ahí. Sí, claro. ¿Cuál fue? Todas las iniquidades. Usted sabe que, o le voy a preguntar, ¿cuántos están declarando y renunciando a las Amén, iniquidades? aleluya. ¿Cuáles iniquidades cree que había en la vida de esa viuda? De todo. ¿Cuántas iniquidades? Claro, de ruinas, casi de todo. Había muchas iniquidades en ella y lo que dice Edwin es muy cierto, solamente Dios sabía. Pero esa mujer reconoció sus, sí, se las tuvo que traer a memoria para que la reconociera y fuera libre. Y por medio de la muerte de su hijo. ¿Será que nosotros tenemos que esperar eso para que el Señor obre en nosotros? No. Y nosotros reconozcamos esas iniquidades. No, nunca debería ser así. Nunca debe ser así. Sino que nosotros debemos verdaderamente declarar esas cosas. Aquella mujer dice que le hizo todo lo que Dios le había dicho. Y por la palabra del profeta no escaseó ni la harina ni el aceite, hermano. Pero también le dio vida de nuevo ¿a quién? Al hijo de la viuda. Donde lo habían atendido, donde había estado totalmente ahí. Hermano, es tiempo de confesar las iniquidades. Es tiempo de declarar y pedir perdón delante de Dios por esas iniquidades. Por todas esas cosas que hicieron nuestros ancestros, pero que nosotros también en algún momento las hemos o no las hemos hecho. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Y debemos declararlas. Debemos dejar que nuestro espíritu y nuestro ser y la línea genealógica de cada uno de nosotros sea limpia por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero que vaya Espíritu Santo a Isaías 59, los últimos 3 versículos. 3, 4 versículos. Isaías 59, 18. Amén, ¿estamos a ella? Amén, pero la busco en Reina Valera. Amén. Como para retribuir, como para retornar, irá a sus enemigos y dará el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esos son los 4. Los 4 últimos. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Eso es una palabra de bendición, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra ahí mismo lo dice, de el que se vuelva de su iniquidad. Vuélvanse de su iniquidad. Confiesen su iniquidad, confiesen su pecado. Así lo hizo esta viuda y recibió la bendición. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con la viuda?
vino la restitución de la vida del Hijo. Por ende, su generación También fue tocada, sí. fue tocada Sí, claro. y fue Limpiada. limpiada. Wow. Y no era una mujer del pueblo de Israel. No era una mujer del pueblo de Israel. ¿Usted quiere que Dios transforme eso en su vida? Aquí nosotros los invitamos cada viernes a venir al estudio de la iniquidad. Muchas veces lo tienen por poco. Es que... Y no creemos que lo que Dios está entregando es las llaves para la bendición de todas nuestras generaciones. De todas, hermano, ¿no? Yo creo que no se va a quedar ninguna. Cuando le dice allí al que se vuelva de la iniquidad, de su iniquidad en Jacob, dice que dará el espíritu de él y pondrá las palabras en su boca. Amén. Aleluya. Hermano, es tiempo. ¿Qué cosas murieron? Pero que el único que las puede resucitar es el poder del Espíritu Santo, vertido sobre varones y varonas que entregan todo, que reconocen todo. Amén. Póngase sobre sus pies. Mi amado Dios, tú nos has llamado como hijos en este tiempo, Señor. Hemos sido predestinados desde antes de la creación para estos tiempos, Señor. Y sabemos que hay muchas circunstancias y muchas cosas que pueden estar pasando y sucediendo alrededor de nosotros, pero que solamente tú tienes el poder y la autoridad, Señor, pero que también has vertido en estas vasijas ese poder de tu palabra, Señor. Muéstranos cuáles son aquellas iniquidades que todavía están tomando autoridad y poder en nuestras vidas, Señor, y que pueden estar quitándole la vida a nuestros hijos, mi amado Rey. Muéstranos, mi amado Dios, hasta dónde debemos ir, mi amado Rey, a escudriñar y a que haya una introspección en nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor. A que internamente reconozcamos lo que ha pasado y lo que ha sucedido, Señor, para que nuestros hijos, nuestra familia sea libre, mi amado Dios. Yo te pido que nos ayudes. Yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo nos lleve a escudriñar más a profundidad, Señor, a ir más a profundidad y a ponerle la entereza y la verdad a lo que verdaderamente nos compete en este tiempo, Señor, para llevar libertad a otros, Señor, para llevar bendición a otras familias, mi amado Rey, para llevar restauración y restitución a otras familias, mi amado Rey. Tú nos has enviado a conquistar la tierra, Señor. Guárdanos de ir en pos de dioses paganos, Señor. Guárdanos de ir en pos de avaricia, Señor, de idolatrar a otras personas, mi amado Rey. Guárdanos y ayúdanos a permanecer y a obedecerte día tras día, Señor. Y así como esa viuda y como Elías obedecieron, Señor, y vieron la bendición, así mismo haz que nosotros obedezcamos día tras día, Señor. Pon en nuestro espíritu, como pusiste en el espíritu de aquella viuda, para obedecerte, Señor,
para honrarte, mi amado Rey, porque ella hizo una honra a ti, mi amado Dios. Asimismo nosotros podamos honrarte y glorificarte a ti, mi amado Rey. Gracias te doy en esta noche, Señor. Te bendigo, Señor, y proclamo sobre este pueblo, Señor. Proclamo sobre cada uno de tus hijos, Señor, la libertad, Señor, la transformación y la redención, mi amado Rey. Y proclamo, Señor, que ellos confiesan las iniquidades de su familia, Señor, para que no venga sobre la tercera y cuarta y hasta la quinta generación, Señor, sino que se tranque de una vez, se corte, Señor, y esa área, Señor, esas raíces de iniquidad se sequen en el nombre de Jesús y venga la libertad, venga el poder tuyo, Señor, transformador, Señor, y sigamos siendo vasijas, Señor, que llevan agua para que otros sean transformados, Señor, y otros beban de estas vasijas, mi amado Rey. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Guárdanos y protégenos al salir de esta casa, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es necesario muchas veces que Dios nos recuerde las iniquidades para que nosotros renunciemos y nos quitemos de donde debemos estar. Amén. Nos quitemos de ahí donde el enemigo nos ha querido poner y que nosotros nos hemos dejado por causa y falta de escudriñar la palabra. Amén. Muchas bendiciones. Tómese allí un tinto.